3, 2, 1. Entrando en tema. Comenzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por acá les habla Doña Inés. Bueno, hoy iniciamos unas sesiones de podcast donde vamos a estar tocando este tema de cómo podemos crear, cómo podemos inculcar a nuestros hijos aptitudes que sean de valor y positivas ante el mundo que estamos viviendo, que tiene complicaciones, un tanto negativo, con dificultades de manera diaria y constante. Espero entregarles información que les sea muy útil en la crianza que llevan con sus hijos y puedan mejorar bastante esa relación. Episodio 1. Comunicación de los hijos en el entorno familiar. Podemos decir como primera premisa que para formar el carácter de nuestros hijos, los padres debemos aprender a comunicarnos entre nosotros, para luego poder comunicarnos con ellos. Esto parece cosa sencilla, pero no lo es. Sin embargo, en medio de la vida agitada que llevamos, debemos buscar el tiempo para eso. A veces parece que tenemos tiempo para todo, menos para una grata y agradable conversación con nuestros hijos. Aun cuando ambos padres trabajen, siempre hay oportunidad para gozar de una charla familiar, que es muy importante para conservar sana la relación matrimonial y a su vez importantísimo para el desarrollo y la estabilidad de nuestros hijos. ¿Qué sucede? Hablando del niño en la temprana edad, los expertos indican que al niño se le puede estimular desde el vientre de su madre, de una manera moderada y delicada, a través del habla de parte de los padres, para comenzar a crear la conexión que beneficiará su mente con información que es determinante en la conducta posterior. Según estudios, está demostrado que cuanto más se les arrulle, se alcen en brazos, se les cante, se les hable, se beneficiará a la inteligencia y estabilidad emocional del niño. En mi experiencia con mi hijo mayor fue mágico. Me tomaba un tiempo antes del baño matinal y teníamos unas conversas maravillosas. Él con su lenguaje de balbuceos y yo siguiendo de la corriente. Me daba cuenta de que eso le estimulaba muchísimo. Para las familias que actualmente tienen bebés en casa, hay un punto bien interesante donde muchas veces los padres cometemos el error de continuar durante mucho tiempo la mediana lengua infantil. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando tenemos al bebé en brazos, los estamos arrullando y tenemos un momento de contacto con él donde lo abrazamos y él se siente protegido por nosotros y le hablamos palabras tiernas y a veces nos inventamos unos sobrenombres y le hablamos chiquitico. Es lindo porque estamos en una etapa, está en su etapa de bebé y se siente muy bien porque mamá y papá le consienten hablándole así. Pero ¿qué sucede? Que cuando el niño tiene cierta edad, debe comenzar a escuchar palabras claras, expresadas de manera lenta, para que las pueda conocer y entender, pero los padres siguen hablándole como a un infante. Es importantísimo que el niño sienta que los padres le hablan con claridad y con cariño, y se deben evitar los monosílabos. Es ideal ir llenando su memoria de palabras cortas pero con sentido. El bebé y el niño que empieza a andar entienden muchísimo más de lo que uno piensa. Los padres debemos tener en cuenta lo siguiente. El niño, de acuerdo a la edad en que se encuentra, va a demandar con más frecuencia de nuestra atención en cuanto quieran comunicar algo. Por ejemplo, el niño quiere comunicar algo, pero alguno de sus padres está ocupado. ¿Qué pasa? El niño insiste y si no le atienden, se fastidia, se inquieta y algunas veces alza la voz porque quiere llamar la atención. Y en ese caso, definitivamente el padre debe dejar lo que esté haciendo y atender al niño. Y esa acción será muy valorada por el niño. También es importante que el niño sea involucrado en la conversación familiar. Por supuesto, enseñándole las normas respectivas. Y de esa manera estamos estimulando su confianza. Él siente que su opinión es escuchada y también va aprendiendo a escuchar el punto de vista de los demás y poco a poco ir respetando. Siempre debemos tener en cuenta que es un niño y moderar las palabras y lo que se conversa. Está la etapa
en la que preguntan lo más mínimo. En mi caso, por ejemplo, mi hija preguntaba, mamá, ¿qué es esto? Yo le respondía y ella me decía, ¿por qué está aquí? Y así empezaba su rato de preguntas. Cuando ya estaba más grande, que teníamos sus tertulias de preguntas, yo me ayudaba muchísimo con un diccionario, en el caso de palabras que tuvieran significados complejos. Eso me lo recomendó una amiga y la verdad que siempre me ha dado buenos resultados. Es una manera didáctica de que el niño se acostumbre a buscar información en la fuente más veraz posible. Hay ocasiones en que es obvia la necesidad de decirle que no al niño. Es necesario, pero a veces es difícil. Hay muchos casos también en que nuestros hijos no tienen la madurez y no ven los peligros de un determinado paso, o si es niño y quiere tomar algo donde puede tener riesgos, y en esos momentos debemos saber decir no. Tenemos al niño que a veces hace un berrinche y quiere tomar un objeto o algo que le pueda hacer daño, y en ese caso debemos ser contundentes para dirigirnos a ellos, acercándonos, retirándolos del lugar o quitarles el objeto, y así sienta que mamá o papá le está hablando y debe hacer caso. Sucede también que a veces hacen el berrinche en la calle. En ese caso, por lo general, cuando hacen esa escena es porque ya en casa lo han hecho y no ha habido el llamado de atención en el momento que se debe hacer. Se le debe explicar el porqué de la respuesta y que lo puedan entender. En la medida que optemos por esa opción, cada vez que insistan en algo que no debe hacer, se acostumbrarán. Es un proceso de poco a poco. Nos llenamos de paciencia, respiramos, contamos hasta 10 o 20 si es preciso, retomamos, le explicamos y vamos haciendo un trabajo los padres junto al niño. Los padres de paciencia y el niño de entendimiento, hasta que logramos el objetivo. En este caso nosotros tenemos una anécdota con mi hijo mayor, que en una oportunidad fuimos a un centro comercial, a una juguetería, a comprarle un juguete a un cumpleañero de un cumpleaños que él tenía. Y me lo llevé a él y me fui con mi sobrinita también. Estando en la juguetería, escogiendo el juguete del cumpleañero, resulta que él se antojó de un juguete, cosa que ya lo hacía, pues, no voy a decir mentiras, sí lo hacía. Y le complacíamos, pero ese día yo estaba corta de dinero y no podía comprar muchos juguetes. Entonces fue el del cumpleañero y le dije que escogiera algo pequeño porque no tenía para comprar algo grande como lo que él quería. Y mi sobrina, como siempre, todo niño se antojó también. Cuando lo vio a él en esa situación, se le pegó la cosa y me tocó también comprarle algo sencillito. Ella sí lo aceptó, no se puso así, pero él sí se puso, que lo quería. Yo le dije que no podía, pues. Y nada, me fui a la caja, pagué el juguete del cumpleañero y el de mi sobrina. Y salimos de esa tienda y ese niño iba por todo ese centro comercial, que a él no lo querían, que no le compraron, que no sé qué. Total, que yo me fui, me armé de valor y yo me fui en modo zen, me fui para mi casa y yo dije, no, tranquilita, no le puedes hacer nada aquí, no puedes hablar con él ahorita porque él está estresado. Y nos llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, mi sobrina me pide su juguetico. Ay, yo se lo doy a la niña. Entonces viene él ya calmado y me dice, mamá, dame mi juguete que me compraste. Y yo le dije, ay, hijo, yo no te compré ningún juguete porque yo te dije a ti que yo podía comprar el pequeño y usted no lo quería, usted se puso que no. Y no lo compré, hijo, ¿viste? Ahora no tienes ni uno ni el otro. Y en cambio tu prima sí está jugando con su juguete. ¿Viste? Porque no te puedes poner así. Y entonces él se quedó como pensativo. Y yo creo que de verdad esa oportunidad fue bastante, wow, una experiencia para él bastante grande, porque casi que me atrevería a decir que más nunca me hizo un berrinche en la calle, cuando se dio cuenta del error que había cometido. En la comunicación con nuestros hijos, el tono de voz es muy importante, porque ellos siempre nos están poniendo a prueba, están verificando nuestra autoridad y tratando de ver si cedemos o los dejamos pasar algo. Debemos hacer que la voz, que es nuestra herramienta de comunicación, tenga el tono que le transmita la sensación de autoridad, pero también al mismo tiempo amor, consideración por él. Si decimos no porque ya es contundente o es obvio el no para el niño, también es importante que tengamos claro lo siguiente. No podemos pasar de un no a un sí o viceversa, porque lo que hacemos es debilitar la autoridad que tenemos ante el niño.
y él nos pondrá más a prueba porque le vamos creando ciertas dudas, diciendo no y después sí. Y creamos una situación donde consumimos el tiempo, nos desgastamos y lo que puede suceder es que se va debilitando aún más la confianza que el niño pueda tener en que la mamá y el papá son efectivamente las figuras de autoridad y mando. Cuando decimos que no, debemos mantenerlo. Por supuesto, siempre hay sus excepciones. Y si en un momento dado esa respuesta debe ser cambiada o modificada, se le debe explicar por qué. Y no decirle simplemente que ahora sí, porque lo dice mamá o papá. Debemos decir no, pero con firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Decir un no así seco genera siempre una protesta de parte de nuestros hijos. La excepción es cuando quieren hacer algo que es claramente ilegal, inmoral o inconveniente para ellos. En cuanto a los actos ilegales e inmorales, los padres tenemos una gran influencia definitiva en el momento de darle la respuesta a nuestros hijos. Si es el caso que tratamos con adolescentes, los padres debemos sentarnos con ellos y plantear cuáles son las normas, los límites que se deben considerar. Ellos llegan a la edad más crítica en que quieren pernotar en la calle, con los amigos, bien sea en fiestas o en otros, fuera de casa. Quieren ingerir alcohol, estar fuera a altas horas de la noche, sin medir. Entonces, sobre todo eso, se debe tener una conversación previa, donde se deja claro todo al respecto, en un tiempo que dediquemos a ellos, que vean la importancia de sus inquietudes para nosotros y debemos hacerlo lo mejor posible para que les llegue el mensaje. En el caso de los adolescentes, al momento de una respuesta con un no, es importante que no basemos nuestra respuesta en la inmadurez del hijo, porque eso puede herir su amor propio. Debemos tener una buena justificación a la respuesta que estamos dando. ¿Por qué es importante dedicarle un tiempo? Es que sucede que ellos, por lo general en el caso de los adolescentes, ellos te agarran a veces en un momento que uno está ocupado y no nos damos cuenta y podemos dar una respuesta a la ligera y no estamos analizando bien de qué nos están hablando y cuáles pueden ser los pros y los contras. Por eso es que debemos los padres tomar el tiempo y sentarnos con ellos a verificar bien de qué nos están hablando. Por lo menos en mi caso particular me pasa muchísimo porque bueno, tengo 2 adolescentes y bueno, vivo en eso y eso es algo que siempre tenemos que estar muy pendientes. Nos comunicamos con nuestros hijos de muchas formas distintas, bien sea a través de ademanes, con un lenguaje indirecto, con palabras y con la cantidad de tiempo que les dedicamos. Toda comunicación debe estar planteada desde el respeto, la paciencia, la empatía, el amor. Y como padres, siempre debemos tener presente que somos ejemplo para ellos. Y para ir cerrando este tema de hoy, considero que la clave principal está en saber escuchar y escuchar verdaderamente. Sentarnos a dedicarles el tiempo para ello, que tengamos la conversación necesaria y lleguemos a los acuerdos en caso de ser requerido. Hemos llegado al final del tema de hoy, la comunicación con nuestros hijos en el entorno familiar. Gracias por su compañía. Espero que esta información que les he dejado sea de utilidad en cada uno de sus casos. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos episodios para seguir desarrollando este tema central del estímulo de aptitudes positivas para nuestros hijos. No me quiero despedir sin antes acotarles lo siguiente. La información que les acabo de dejar es de acuerdo a mi experiencia, material que yo tengo, que fui utilizando en la medida que he necesitado información y las estoy compartiendo con ustedes. Por supuesto, en el caso de las madres que tienen niños pequeños, bebés, tienen al pediatra que debe darle la asistencia y bueno, cualquier otro profesional en cualquier materia que sea necesaria. Y para todos esos padres y madres que han escuchado esta información, deseo que logren encontrar esa fórmula que les sea bien útil en cada uno de sus casos.